Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos nuevamente junto a Ignacio Briones y un invitado estelar, don Álvaro García. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, mucho gusto de compartir con ustedes. Hola, Álvaro. Cuenta un poquito la historia de Álvaro. Oye, de partida es un honor compartir con un ex colega, ¿no? Tú fuiste ministro de la SECPRES. Yo fui ministro de la SECPRES. Y de economía. Además, primero economía. Primero economía. Y más tiempo economía. Claro, los 6 años. Eso, no, renuncié 6 meses antes porque... Te fuiste a la campaña presidencial. De Ricardo, sí. Economía, ministro con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Claro. Muy joven asumiste, ¿no? ¿40 y poco? 30 y pocos. 30 y poco. A ver, bueno, yo fui subsecretario de planificación con Elwin. Esto es Mideplan. Claro, ahí tenía 35. Ya. O sea, asumiste con 39 en economía en como economía, ministro. exacto. Y después, a los 40 y pocos con Lagos. Así 45 por ahí como ministro SECPRES. Claro, exacto. Oye, te voy a hacer unas preguntas. Bueno, además militante del PPD, integrante de la Comisión Política del PPD, destacado militante del mundo de la izquierda socialdemócrata. A mucho honor. Que tan buena salud gozó y que ha tenido algunas dificultades en el último tiempo, pero sigue ahí presente. Y que acaba de lanzar un libro con otros Vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de su libro. Muy interesante, el diálogo con la colaboración. A mí como economista me interesa, así que ahí vamos a hablar con el colega. Oye, pero yo te quería hacer, siempre partimos hablando de lo más personal, anecdótico, que es lo que menos se conoce. Tú tuviste la suerte yo creo, hasta cierto punto también por lo que significó para Chile, pero también la capacidad de desempeñarte en 3 gobiernos de la Concertación, en la mejor época de la Concertación, y con 3 destacadísimos líderes de la Concertación, ¿no? El presidente Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Entonces la primera pregunta difícil: ¿qué te gustó más? ¿Ser ministro de la SECPRES, de Economía, Mideplan? ¿Qué recuerdas con más cariño? ¿Y por qué? Mira, me cuesta responder esa pregunta, pero sí, para mí fue más importante el gobierno con Ricardo Lagos por historia. Por lo que significaba políticamente, por personalmente. quién era, y porque además nosotros antes del 90 trabajamos en la misma institución con Ricardo por 10 años. Entonces era una historia muy larga. Ahí sí que era joven. Ahí sí que era joven. Trabajamos juntos, se formó el PPD. Tú participaste, tú eres fundador del PPD. Claro. Así que era una historia muy larga que desembocó en la presidencia de Ricardo Lagos, y por cierto, eso para mí fue un... ¿Y qué tal era llevarla, cuando eras tú ministro de la SECPRES, llevar la relación con un parlamento binominalizado, ¿no? Con pocos partidos, más disciplinado? ¿Era más fácil como se supone hoy día o igual era bien difícil? No, o sea, siempre es complejo, pero sin duda era más fácil. O sea, tú tenías que conversar con un número más bien reducido de personas. Tú sabías que si hablabas con el jefe de bancada, la bancada más o menos iba a cuadrar de cuadrada. Exacto. Salvo Pablo Lorenzini, que siempre fue el díscolo. Siempre habían díscolos en todas partes, ¿eh? Sí, pero el grueso de las bancadas respondían a su jefatura, incluso los partidos. No había este quiebre partido-parlamento que está tan presente hoy y es tan dañino. Oye, y en esa misma clave y conectándolo con la realidad, con la actualidad, perdón, hubo un momento que se hizo mucha crítica de este periodo que fue caracterizado por la llamada democracia de los acuerdos, ¿no? Que yo en lo personal y Gonzalo también siempre la defendemos con mucha fuerza, habiendo sido no parte de ese gobierno, pero éramos muy jóvenes, pero que desde la perspectiva histórica le permitió a Chile un grado de progreso no solo económico, sino que también social y democrático como nunca en su historia. O sea, a mí siempre me da mucha lata y rabia incluso esa crítica como soberbia, liviana, desconociendo las complejidades de lo que era el periodo post-dictadura, la transición. Inmadura un poquito también, ¿no? ¿Ah? Inmadura un poco. Una crítica inmadura, ¿no? Que hoy día parece que está dándose vuelta y se reconoce lo que el país avanzó. Obviamente nada es perfecto, hay luces y sombras, cosas que hicieron mejor que otras. Pero ¿cuál es tu sentimiento habiendo sido protagonista de 3 gobiernos de la Concertación, los 3 más exitosos, ante esa crítica, y si acaso tú estás de acuerdo con que hay un revival en esa dimensión y que es necesario volver a esa dimensión de mayor colaboración, de mayores acuerdos? O sea, yo creo que
que si algo no se le puede criticar a la política es que sea de los acuerdos, porque eso es la política, de eso se trata el ejercicio de la política, construir acuerdos. Por lo tanto, creo que en ese sentido no solo no es criticable, sino que es altamente recuperable. Y afortunadamente, coincido contigo, creo que está ocurriendo. Ahora, la forma en que ocurre no puede ser la del pasado, ¿ah? Y yo creo que parte de la crítica es comprensible porque todavía vivíamos en una sociedad que la revolución digital transformó radicalmente, donde bastaba ponerse de acuerdo con la élite, ¿ah? Aunque la élite fuera diversa, en mi caso los acuerdos siempre se construyeron con la Central Unitaria de Trabajadores, los gremios empresariales y los partidos políticos, que no era precisamente un mundo homogéneo, había que trabajar el acuerdo, pero hoy día ese tipo de acuerdo es completamente insuficiente y es mucho más complejo. Hay menos canales de representación ciudadana, y un acuerdo meramente político no genera adhesión social. Por lo tanto, estando consciente de que es indispensable recuperar la política de los acuerdos, la forma de hacerlo creo que es más demandante hoy día. Bueno, de hecho, a comienzos de la transición, ¿no? A comienzos de los 90 en Chile, cuando uno mira la encuesta del CEP, que es la única larga que cuenta la película completa, cómo ha cambiado este país, cerca, no me acuerdo la cifra exacta, me puedo equivocar un poco, pero más o menos un número grueso, 60-70% de la población se identificaba con algún partido político. Hoy día será el 15-20%, como mucho, lo que da cuenta de que efectivamente la representación de las instituciones formales está súper debilitada, y eso no solo en la política. Ignacio compartía, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Aprovecho de comentarlo, digamos. Nos compartió el link de un estudio de la OECD que da cuenta de la confianza de los chilenos en ciertas instituciones, ¿no? Y en perspectiva comparada con la OECD. Y en Chile en general la confianza es más baja que los países de ingreso medio alto, y particularmente las instituciones políticas. Y me llamó más la atención algo que me preocupa más por lo que está pasando hoy día. Poder judicial. En Chile, si bien la valoración de los partidos, del gobierno, en fin, es baja, eso es más bajo que la OECD, pero no es tanto más bajo. Donde hay más diferencia, hay más brecha, es en el Poder Judicial. Que es una cuestión que es delicada, porque el Poder Judicial, como órgano autónomo que imparte justicia a cargo de las cuestiones jurisdiccionales, es tremendamente relevante, digamos. La alternativa no tiene, o sea, la política democrática no tiene sustituto, pero uno puede hacer reformas políticas, pueden cambiar los liderazgos políticos, no sé. La justicia es una cuestión como más estructural, más compleja, más pesada, más difícil de ir administrando, ¿no? Sí, es un problema extraordinariamente complejo. Vi hace poco una encuesta que hizo Feedback sobre confianza y me sorprendieron dos cosas. Uno, lo que tú acabas de señalar, bajísima confianza en todas las instituciones. todas. Prácticamente no hay ninguna que se salve. Incluso bajísima confianza interpersonal, pero alta confianza y disposición a colaborar en torno a temas específicos. No confío en mi barrio, pero si me invitan a hacer la plaza del barrio, sí. Oye, ahí voy y lo hago. Esta encuesta de la OECD, perdón, tenía una cosa aún más llamativa, que la gente confía muy poco en casi nada y nadie, pero por ejemplo, sí tiene mayores niveles de confianza en términos comparados que los países de la OECD en promedio, por ejemplo, en cuestiones de largo alcance y de naturaleza más global, por ejemplo, la posibilidad de combatir el cambio climático. Ajá. Que los países de la OECD son mucho más escépticos, probablemente porque tienen mucho menos posibilidades ellos, y en Chile no. En Chile, curiosamente, en eso sí hay confianza, que Chile, por sus capacidades, sus recursos naturales, en fin, el litio, el sol, el viento en la zona de la Patagonia, los chilenos hay cosas en las que sí tienen confianza, pero la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones está muy debilitada. Muy debilitada. Pero yo concluyo de eso es que los chilenos, a lo mejor el mundo, pero hablando de Chile, necesitamos causas. ¿Ah? Invitar a confiar o invitar a colaborar en abstracto no tiene escucha. Pero en torno a temas específicos,
que la gente siente como propio, sí hay una A norma las de misiones, disposición. los desafíos país, digamos. Exactamente. Eso está en tu libro, en el libro de ustedes, que vamos a volver sobre eso, pero yo antes de entrar a eso, porque el libro también lo toca, y siguiendo con el tema de la crisis de representatividad, y un poquito la pregunta, el dilema que tú planteaste, ¿por dónde ves tú que va la solución? Porque al final uno tiene que pensar, una forma de ver la democracia es como una tecnología para tomar decisiones colectivas con intereses que son diversos, ¿no es cierto? Entonces uno subsume de alguna manera estos intereses diversos, los Como representantes si que ahora haría elegimos. un algoritmo humano. Claro, Ujú. que estos representantes que elegimos cada 4 años los vamos cambiando y le decimos, ustedes represéntenos y ustedes encárguense de tomar las decisiones. Lo mismo con el Ejecutivo, el Presidente de la República, su equipo. Y tú dices, esto hoy día sigue siendo necesario, pero no es lo único necesario. Y entonces la pregunta que sigue, los otros intereses diversos que no son internalizados por estas piezas de esta tecnología, ¿cómo las intermediamos? ¿Cómo las sumamos al tablero del juego con legitimidad, con representatividad? Pues no es tan obvio, porque al final uno puede tener una proliferación de múltiples intereses que al final se hacen inmanejables, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú ese elemento? Que es el escenario actual. Claro. Yo creo que la respuesta son las instituciones, y en plural, no la institución. ¿Ah? Yo creo que si uno mira el mundo, ve que este se ha ido dotando de instituciones que conforman grupos colectivos que actúan colaborativamente. Comentamos los consejos económicos y sociales, esa es como la macro institución. Pero si tú te vas al desafío de innovación, los consejos de innovación que existen en muchos países se han mostrado enormemente eficientes en crear canales de colaboración. El manejo integrado de cuencas también es otro espacio de colaboración entre actores muy diversos con intereses contradictorios, pero que se ha mostrado muy eficaz en resolver eso. Los centros de productividad al interior de la empresa, que integran los distintos escalones de la empresa en un esfuerzo conjunto, también se han mostrado muy eficaces. Creo que una sociedad segmentada, polarizada, como la que tenemos en Chile y el mundo, requiere dotarse de una cadena de instituciones que integren intereses. Y esa misma integración de intereses va generando capital social, le va dando razón de ser a las organizaciones que hoy están muy debilitadas porque la verdad no se justifican. Ahora, al mismo tiempo, para validarse, esos grupos que se allegan, ¿no es cierto?, a la estructura tradicional, tienen que hacer delivery. Porque si no hay delivery, se devalorizan rápidamente. Y ahí hay como un trade-off entre cuántas más piezas pongo y cuánto delivery hago. Porque si pongo muchas piezas, el delivery no llega, ¿no es cierto? Es más tardío, quizás. O sea, lo que pasa es que son organizaciones con fines específicos. ¿No? Entonces, el delivery le llega a los asociados, no a la sociedad en su conjunto, a lo mejor en el largo plazo a todos. ¿Ah? Pero va generando una dinámica donde se confía en la colaboración. Eso es lo que nos tiene inhibidos hoy día. ¿Ah? Ahora, pero quizá el tema más de fondo es que yo estoy de acuerdo contigo, hoy día las causas son un elemento movilizador, ¿no? Y que pueden de una, no sé si reemplazar las ideologías, ¿no? Pero hoy día probablemente los grandes partidos ideológicos van a estar cada vez más debilitados y probablemente van a ir apareciendo cada vez más movimientos de naturaleza política vinculados a causa. De hecho, Frente Amplio tiene mucho de eso, ¿no? Incluso el Partido Republicano también tiene ciertas nuestras causas. dos fallidas constituciones. Bueno, ni hablar, sobre todo la primera convención Sobre todo constitucional. la primera, sí. Y yo me acuerdo que para esta gran concentración, no fue una marcha, protesta que hubo en Plaza Italia el 25 de octubre, el lado no delictual, ¿no? Sí, violento, sino el lado de la movilización ciudadana, cuando llegaron un millón de personas a la Plaza Italia, o Plaza Baqueano, para ser más preciso. Ahí lo que había eran infinitas causas, ¿no? Gente que promovía causas relacionadas con el medio ambiente, gente que promovía causas con la tercera edad, con las personas enfermos, electrodependientes, los ciclistas. Entonces, efectivamente, ahí la pregunta es, si es que las ideologías cada vez van a ir siendo menos nítidas o menos claras y las causas cada vez más movilizadoras, ¿cómo nos ponemos de acuerdo
entonces en torno a grandes consensos, cuando las causas en sí pueden sumar muchas voluntades detrás de la causa, pero una causa no sustituye una visión de desarrollo nacional, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Además se han mostrado muy ineficaces las causas. Sí, claro. No logran los resultados que se proponen porque, a ver, estas causas nacieron, no nacieron, pero se propagaron masivamente con las redes sociales. Y las redes sociales tienden a crear clubes de iguales, pero pequeños clubes de Y iguales. cada vez más excluyente. Y cada vez más excluyentes, por lo tanto no suman ni logran. Yo creo que no sé si vieron una muy buena encuesta que hizo la Universidad Andrés Bello hace poquito. Lo que más me sorprendió era que ¿en quién desconfía usted? Una de Jaime Belolio. Sí. Sí. En prácticamente iguales los políticos y los influencers. Eran los más Ah, desconfiados. mira qué interesante, ¿no? Sí. Que además los Impresionante influencers- porque los te influencers son habla como- de esto. Son como ¿no? de teflón también, o sea, está lleno de influencers, super influencers, pero aparecen y desaparecen con mucha velocidad, como es la velocidad de las redes sociales. en realidad. Claro. Por lo tanto, por ahí no va la solución. Pero sí hay elementos de las redes sociales que pueden ser muy propicios para integrar. Ya, vamos a ir a una pausa, nos pilló el tiempo y vamos a hablar de lo que pusiste en este libro que acabas de publicar, que apunta, digamos, algunas de estas cosas, ¿no? A Así cómo, es. a través de las causas, a través de la movilización, construir legitimidad, construir consenso y recuperar el tiempo perdido, ¿no? Que es un Bien. poco lo que nos ha... El diálogo perdido. y el diálogo perdido que se nos ha Sí. extraviado en los últimos años. Vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Ya, estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y su colega economista y ex ministro de las Express, ex ministro de Economía, subsecretario de Planificación y militante del PPD, e intelectual público, Álvaro García, que acaba de publicar un libro con una serie de coautores, que además fue editado por... Entre ellos la ministra del Interior. por supuesto, la actual ministra del Interior, Carolina Toá, que además fue editado por el Fondo de Cultura Económico, Económica, Económica. que es muy prestigioso, es una editorial muy prestigiosa, y que se llama Del diálogo a la colaboración, cómo construir soluciones colectivas a desafíos complejos. Que suena casi a un oxímoron, ¿no? Qué difícil es pasar en la sociedad actual del diálogo a la colaboración y construir soluciones colectivas a los desafíos complejos cuando hoy día todo parece polarizado, conflictuado, entrampado, ¿no? ¿Por dónde se va el libro, Álvaro? Yo quiero agregar antes de pasar la palabra a Álvaro que a todos se nos olvidó traer el libro. Es un libro naranjo, chiquitito, lo recomiendo encarecidamente. Tú lo presentaste, Ignacio. Yo lo presenté, me invitó Álvaro a presentarlo y fue un placer además. Estoy muy de acuerdo además con la tesis del libro. Y un libro que se lee rápido, fácil, es
tira para arriba, nos invita a mirar para futuro, a recobrar el diálogo en aras de causas que eso me gustaría que habláramos compartidas de futuro, de desarrollo para Chile, que más allá de nuestras posturas políticas legítimas, distintas, hay ciertos acuerdos estructurales que se pueden lograr y si uno los logra, este carro puede ir derecho y puede avanzar rápido y puede avanzar fuerte y puede generar mucho progreso. Así que por ahí va la cosa, así que ahí nació también la invitación al programa. Mira, yo creo que estamos empantonados precisamente por lo que tú dijiste, Gonzalo. Los problemas que enfrentamos son complejos. Sus soluciones requieren que múltiples actores con intereses diversos participen colaborativa y coherentemente en el desafío en cuestión. Y como no existe esa disposición, seguimos entrampados, ¿no? Quizá el más dramático de los ejemplos a nivel global es el cambio climático, donde Claro. todos nos decimos alarmados. Ya estamos en la COP 17, 18, no sé, por ahí. No, 28. No, 28, 28. La de París, o sea, la que iba a ser en Chile, perdón, no de París, La la que iba a ser en 25. Chile era, que se 25, suspendió para tenés el razón. estallido, que ahí sí fue delictual esa parte, era las 25, Ya. la del año 2019. Vamos a la 28 entonces, 29, claro. Por ahí. con metas convenidas, pero prácticamente sin avance y el mundo sigue tirándole la pelota al del lado, ¿no? Y mientras no logremos resolver eso, ¿no? Que los países realmente se dispongan a colaborar, el panorama es complejo. Pero al mismo tiempo estamos llenos de buenos ejemplos y de demostraciones de que esto es posible. Creo que fuiste tú, Ignacio, que mencionaste en la presentación del libro el ejemplo de Taiwán. Sí, sí, sí. Taiwán vivió un estallido social muy similar al nuestro, también España, más o menos en el mismo tiempo. Pero tanto Taiwán como España optaron por usar las redes sociales para generar Sí. espacios de colaboración. Tuvo hace poco la ministra de Tecnología de Claro, primer ministro Taiwán, digital. Sí, Audrey Audrey Tang. Tang, que explicó Sí. esto y que le echaba mucho la culpa a los chinos, entre paréntesis, porque los chinos siempre han tenido alguna intención con Taiwán y... Más con la intención. Claro, Por claro, el claro. resto. Entonces trataron de echar abajo la democracia en Taiwán. Claro. Pero lo insólito, yo entiendo, de esto no estoy seguro, lo he escuchado, que fue un grupo de hackers que se Ella, puso- de hecho, entre eso, ellos, ella. Ella era uno de los, Claro, de los movimientos que dijeron, oye, aprovechemos esta capacidad Así para es. abrir espacios de diálogo. Y en un año inauguraron 20 espacios de diálogo, 17 de los cuales se convirtieron en leyes. Sí. O sea, existe la posibilidad de usar esta tecnología que nos separó para reintegrarnos, ¿no? Y hay mucho trabajo muy positivo al respecto. Pero de nuevo, alguien tiene que hacerse cargo. En algún lugar hay que cobijar este esfuerzo. Y eso es lo que a mi juicio en Chile es completamente falente. No tenemos instituciones que hagan esto. Hemos hablado, nos hemos puesto de acuerdo incluso en cuestiones concretas como las cuencas, pero No pasa nada. no pasa nada. ¿Y qué institución, con todos los cuidados que eso requiere, ¿no? Porque no es llegar e importar instituciones de otros países, de otras realidades, pero qué instituciones ustedes, tú y tus coautores, evalúan como posibles ejemplos a seguir en el caso de Chile, ¿no? Para tratar de establecer estos marcos o causas o objetivos integradores para el país? Mira, subrayo 3. Una que llamamos un Consejo para Chile, que como bien dijo Ignacio en la presentación, el antiguo Consejo Económico y Social de prácticamente todos los países que se han desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que tienen la labor de ser un poder consultivo del Poder Ejecutivo y Legislativo para el tratamiento de leyes específicas y muy particularmente para mantener el norte de la acción política del país y trascender los ciclos políticos propios de la democracia. A mi juicio esa es una tarea fundamental en Chile. Una segunda, que me recuerdo haber hablado contigo, Gonzalo, un poco antes de que asumiera el presidente Piñera, sí, es la permisología, que requiere un fuerte proceso de colaboración público-pública y una institución que lo coordine
y simultáneamente ambas cosas han ido funcionando desde ese gobierno en adelante, digo esta dimensión de las cosas. Y una segunda institución, también presente en Australia, Canadá, los padres de esta iniciativa, que facilita el diálogo en los territorios donde se instalan estos grandes proyectos. Y esos son los dos grandes proyectos, las dos grandes dificultades de los grandes proyectos de inversión, que son el 80% de la inversión. Claro. Hay que avanzar en permisología, se está avanzando, pero desgraciadamente esta segunda pata sigue ausente. El Ministerio de Medio Ambiente tiene un pequeño equipo para hacer las consultas ambientales, pero estamos llenos de conflictos a lo largo del territorio que nadie atiende y que no nos hemos dotado de una institucionalidad que lo haga. En ese mismo tiempo... De hecho, perdón, en Magallanes, se supone la Arabia Saudita de la energía renovable del futuro, por el amoníaco verde, el hidrógeno verde, hoy día hay una fuertísima oposición, no sé fuertísima, pero hay una fuerte oposición al desarrollo de esos proyectos por los impactos ambientales. Y lo más contradictorio de todo esto es que son los proyectos que se necesitan para poder combatir el cambio climático y evitar una catástrofe climática. Exacto. Y no hay mejor Y lugar al en mismo el tiempo, mundo que la Patagonia. Así es, no hay mejor lugar en el mundo, una perspectiva gigantesca para la Patagonia y para Chile, pero también es comprensible, puedo equivocarme, pero entiendo que la fase de construcción de los proyectos, si se realizaran todos los que están en carpeta, aumentaría la población de Magallanes en un 60%. Imagínate el impacto que eso tiene, entonces es comprensible que la población diga, oye, Que se espante un poco. exacto. Y que existe un espacio donde eso se trata, donde se dialoga sobre esto. Esa institución es, a mi juicio, indispensable en Chile. Y una tercera es emular los consejos de innovación de Australia, Nueva Zelanda, Bueno, también en Chile Canadá. tenemos uno que se ha deslavado con el paso del tiempo. Tengo la impresión de que fue bastante relevante el Consejo para la Innovación en Chile, que partió, yo creo, del partido del gobierno del presidente Lago, por ahí por los 2000, Sí, y con el paso del tiempo, hoy día ya yo por lo menos no sé quién es el presidente del Consejo para la Innovación, quiénes son los consejeros, en una época fue bastante relevante. ¿Sabes sí, lo que pasa? Yo creo pero que no es lo que tengo yo en mente. lo que pasa, la impresión que tengo es que muchas veces nosotros copiamos el cascarón de algo, el nombre, el consejo, no sé, pero lo transformamos rápidamente en un checklist que tiene cero poder de influencia, porque al final lo que se trata es de tener menos consejos, pero tener consejos que tengan dientes, que tengan capacidad de aglomerar intereses, generar una mirada compartida de largo plazo y que eso influencie y facilite el proceso político. Por ejemplo, el caso de Irlanda, que yo conozco bien, con los consejos económicos y social, después de una crisis, lo que hicieron fue eso. Entonces, cuestiones que eran, por ejemplo, resistidas por los trabajadores, o otras que eran resistidas por los empresarios, bueno, trataron de generar ciertos consensos que dijeron, vamos para allá. Y generar un documento blanco que sirve de insumo a las políticas que se tramitan en el Congreso, pero que ya vienen predigeridas, ya vienen con acuerdos. Se sumó a la academia, al Estado, etcétera, y eso ha sido la base del éxito de Irlanda, que hoy día tiene un PIB per cápita que es el doble que Alemania, en circunstancias que en los 30 años 80, era no en muy- los 80 era la mitad o un tercio de No tan Alemania. distinto al de Chile y hoy día no Claro, es sacan súper- cancha, tiro y lado. ¿Te fijas? Entonces, como que nos falta rellenar el cascarón, que tenga mordida, que tenga voz pública, que incida en el debate, que lo pesquemos, que incida en el debate legislativo. Creo que por ahí va parte del cuento. Y además estos consejos de innovación, los que yo tenía en mente, son muy específicos. Son en un territorio determinado, con actores específicos que buscan un interés particular. En Australia en este momento deben haber 50. No es el consejo, sino que busca resolver un tema específico, como puede ser el hidrógeno verde en Magallanes. ¿Y estos pero se desprenden antici- de un consejo nacional No, que atienden no. o se van creando ad hoc? Se van creando ad hoc de acuerdo a un desafío concreto. Ahora, es que yo el problema Y que el le- grueso del esfuerzo de innovación en nuestros países ocurre en estos consejos. Y el 80% de la innovación que hacen es innovación abierta, o sea, disponible para todos. Australia, a través de estos consejos, pasó de tener un sector proveedor de la minería que equivalía al 10% de la minería, a un sector proveedor de la minería que es del mismo tamaño que la minería. Suecia
pasó de tener un sector proveedor de la minería también del orden del 10% a un sector proveedor de la minería que es 3 veces la minería. Claro, sí, el problema que yo le veo a todo eso, yo soy súper partidario, pero el problema que le veo en el Chile actual, no en general, sino en el Chile actual, es que la distancia entre las posiciones es gigantesca hoy día entre una y otra. Y tú lo planteas, ustedes lo plantean en el libro. Consensos que dábamos por cierto, hoy día ya no son ciertos. Por ejemplo, que el crecimiento económico es necesario. O por ejemplo, todo lo que ha venido instalando la mirada que ha sido muy necesaria, ¿no?, de avanzar en temas de género, ¿no? O sea, en el fondo los paradigmas históricos ya no son equivalentes o cercanos a los paradigmas actuales, y la distancia en las miradas en distintas posiciones hoy día son demasiado grandes. Es cosa de citar esta discusión que hubo hace un par de días con los seres sintientes acuáticos, ¿no? Y de hecho, yo me pregunto, ¿qué posibilidades habría de generar cierto consenso si uno juntara la primera convención constitucional con la segunda convención constitucional? ¿Seríamos capaces de sacar algo de un ejercicio así hoy día? Sería difícil, pero afortunadamente estos desafíos normalmente asumen problemas más específicos, ¿no? No tan amplio. Claro. Entonces, ¿qué te digo yo? El agua, que es un drama en Chile hoy día, ¿ah? Poner de acuerdo a los actores de una región sobre cómo incrementar la oferta de agua. Nosotros estamos botando toda el agua de las sanitarias al mar, o la grandísima mayoría. Estamos perdiendo el 30% de la agua en las cañerías. Se desala en Antofagasta y Atacama. Y para la minería, digamos, no para, y para el la consumo. minería. Si pusiéramos de acuerdo a esos actores en cómo usar mejor el agua que tenemos y que cada vez es menos, creo que sería mucho más fácil construir un acuerdo que ponernos de acuerdo en el país que queremos o cómo vamos a manejar desde el Ministerio de Obras Públicas el agua. Hay que llevar los problemas a los actores que están lidiando con él. ¿Te acuerdas? Déjame juntarlo con algo que dijo Gonzalo, que quizás es un puente que puede servir a ese ejercicio, ¿no? Tradicionalmente había o en los últimos años más bien, había una oposición entre la inversión y el desarrollo económico con el medio ambiente, y en las posturas polares se les ve como antagónicas. Y yo creo que hoy día por primera vez hay una posibilidad de que vayan juntas, me explico. Y lo ligo con la permisología que tú decías. O sea, ¿cómo como país no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en que, no sé, las desaladoras, en lugares donde no hay agua para el consumo humano o para la agricultura, tienen que tener una prioridad país, tienen que ser fast track? O que las líneas de transmisión son necesarias precisamente para el combate del cambio climático, dado que somos ricos en energías limpias. Entonces ahí tú mezclas la mirada larga de lucha contra el cambio climático, protección del medio ambiente, con el desarrollo económico. Y esto no lo puede escalar después a la minería. Idem, el cambio climático en el mundo es imposible sin nuestra minería, porque somos demasiado grandes en minería. Entonces uno puede, creo, combinar cuestiones que le agradan más a unos, el desarrollo económico, el crecimiento, el combate del cambio climático y protección del medio ambiente a otros, en una misma caja. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente, y particularmente es cierto para Chile, donde nuestras riquezas naturales son indispensables para enfrentar con éxito el cambio climático. Entonces, no hay contradicción en ese plano. Así que sí, creo que es perfectamente factible, y es una de las cosas que creo que le falta al proyecto de permisología que está en el Parlamento, que creo que es un gran proyecto y muy necesario, pero una de las diferencias que tiene con las otras experiencias en el mundo es que no define proyectos estratégicos. Y los proyectos define que los proyectos pueden pedir ser definidos como estratégicos. Claro, pero los proyectos estratégicos en las otras experiencias tienen un tratamiento distinto. Sí, claro. Que permite avanzar a los ritmos que se requiere. Y por eso es que van acompañados de esta institucionalidad de diálogo que mencionaba, porque cuando se creó esto, especialmente en Canadá, la primera oposición fue ciudadana, decirle, oye, ¿qué le van a hacer chip libre a este proyecto y que pase rápido, y nosotros qué? Entonces dijeron, no, pues al mismo tiempo que nosotros nos comprometemos a tramitarlo rápido, abrimos un espacio de diálogo con ustedes. Oye, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a recomendar nuevamente el libro Del diálogo a la colaboración, cómo construir soluciones colectivas a desafíos complejos, del Fondo Cultura Económica.
que es un libro escrito por Álvaro García en coautoría con una serie de autores como Ignacio Duarte, Omar Hernández, Álvaro García Mintz, Teresa Lin, Flavia Moens, Antonio Ortiz y la actual ministra del Interior, Carolina Toa. Vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal, en Radio Agricultura, Agricultura TV, con Ignacio Briones y Álvaro García. Álvaro, y hablando de visiones compartidas, de la capacidad de construir ciertos consensos, ciertos acuerdos básicos, hay una cuestión que con Ignacio hemos venido conversando la última semana y que llama profundamente la atención, porque da la idea de que las diferencias en la amplia familia de la izquierda, en el último tiempo, no solo se han hecho más visibles, sino que se han vuelto hasta alturas parece irreconciliables, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que hace el Ministerio del Interior en materia de seguridad pública a propósito de Villa Francia y lo que expresa el Partido Comunista o lo que el mismo gobierno ha señalado, por ejemplo, respecto al caso de Daniel Jaue, ¿no? Y las barras bravas que se han hecho para defenderlo, poniendo en cuestión la autonomía, la independencia, la objetividad del Poder Judicial, el tratamiento de la seguridad en la frontera de la macrozona norte o del terrorismo en la macrozona sur, en fin. Y da también la impresión de que se está, no sé si produciendo un revival de una izquierda más socialdemócrata, el socialismo democrático, que además hoy día en el mundo hay algunos ejemplos, casos exitosos, particularmente el Reino Unido recientemente, y una izquierda que sigue anclada en una visión de pasado, con convicciones democráticas debilísimas, a mi juicio, muy débiles, o con cuestiones derechamente antidemocráticas, o sea, calificar de montaje una operación de seguridad liderada por la Fiscalía, que es autónoma, autorizada por el Poder Judicial, que es autónomo, ¿no? Y el Partido Comunista sale a cruzarse de frente en función de no sé qué intereses o de qué equivocaciones estructurales en el pensamiento propio, ¿no? Que ellos defienden o promueven. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en la familia de la izquierda actualmente? Yo diría, ¿qué pasa? Yo creo que la pregunta debería ser, ¿qué pasa con el Partido Comunista? Es una buena pregunta. Porque la verdad es que el resto de la izquierda más bien ha tendido a acercar posiciones, ¿eh? Sin lugar a dudas, dentro del gobierno hay una enorme sintonía en lo que el Frente Amplio actual y el socialismo democrático, una creciente sintonía. Pero en los últimos meses hemos visto acciones del Partido Comunista que a mí, coincido contigo, me parecen incomprensibles. Quiero entender que se trata de la disputa interna que está teniendo el Partido Comunista por su escalonado proceso de elecciones. Algo dijo Daniel Núñez que sorprendió al revelar, algo muy poco comunista, diferencia a la interna comunista, y dijo una frase brutal, dijo que se echa mucho de menos a Guillermo Tellier. Claro.
Bueno, él fue el gran componedor por muchos años, pero confundir una disputa interna con poner en cuestión el Estado de Derecho, que es lo que realmente se hizo en los dos casos que tú mencionas, es confundirse demasiado a mi juicio. Creo que hay por lo menos un sector del Partido Comunista que se apega a historias del pasado, no solo a formas del pasado, que es bastante extendido a mi juicio en el Partido Comunista, pero sino también a sentimientos del pasado. Villa Francia yo creo que es eso. Es algo que le despertó una reacción sentimental, porque nadie que ve ametralladora en el piso puede poner en duda que tenemos un problema. Sin duda. Oye, pero y reformulando la pregunta, Gonzalo, y más de cara al futuro, si tú tuvieras que proyectar la centroizquierda con la que tú simpatizas y militas y eres líder, ¿la ves en una coalición de largo plazo con el Frente Amplio o la ves más bien en una coalición propia del socialismo democrático? Y de hecho la pregunta también es simétrica respecto a la derecha, ¿no? Pero la pregunta para ti, en la izquierda, ¿es mantener este statu quo de esta coalición amplia, Frente Amplio más PC? ¿Es socialismo democrático más un ala del Frente Amplio, todo el Frente Amplio, o es socialismo democrático trazando su camino propio? No, yo no creo en el camino propio de ninguno, porque no damos el ancho. O sea, tenemos que constituir mayoría. Yo veo una creciente sintonía entre el Frente Amplio y el socialismo democrático que me hace esperanzador. Pero creo que eso incluso es insuficiente para Chile. Creo que el espacio de construcción de mayoría requiere un acuerdo más amplio que el de esas dos fuerzas. Y creo que eso es posible en Chile. Hay partidos de centro que están en esta sala, donde hay una enorme sintonía, yo creo, en visiones de país y en políticas públicas concretas. El escenario no ha sido propicio para esos acuerdos, pero yo tengo la esperanza de que las cosas vayan decantando de tal manera que se junten los que están de acuerdo. Y creo que eso es más amplio, desde mi perspectiva, que el Frente Amplio en la socialdemocracia. Ahora yo quiero decir una cosa, y Gonzalo corroborará, pero al menos en mi experiencia cuando estuvimos en el gobierno, ahí me resultaba mucho más fácil conversar con el socialismo democrático que con el Frente Amplio. O sea, había una distancia de aproximación indudable, amén de las distancias ideológicas. Sí, sin duda. Por lo tanto, si uno ve a futuro espacios de acuerdo, yo los veo más con el socialismo democrático, hablando desde la centro derecha, que con el Frente Amplio, para serte bien honesto. Ahora quizás pueden cambiar, no tengo idea, y creo que el propio Frente Amplio tiene sus dos almas adentro. Y perdona, y cambió mucho desde que tú estuviste en el gobierno hasta que ellos estuvieron en el Claro, gobierno. pero eso es lo que te quiero preguntar, Álvaro, porque mira, lo hemos conversado acá muchas veces. A mí en la SECPRE me tocaba estar en el Parlamento permanentemente y veía cómo funcionaba, operaba la política, la sala de máquina de la política. Y lo que me llamó mucho la atención, y esto fue en el periodo donde el PS era liderado por Álvaro Elizalde y muy apoyado por Carlos Montes, ¿no? Actuales ministros de gobierno, y también en el mundo del PPD. En ese momento lo lideraba Jaime Quintana. No era Jaime Quintana. Sí, era Jaime. Era Jaime Quintana, sí, está de vuelta ahora. Gracias. Y, claro, hacia afuera muy buenas palabras, pero en la práctica lo que uno veía a la hora de sumar votos en el Congreso era quebrar el eje histórico político con el mundo de la DC, con el mundo radical, con el mundo de centro-izquierda en Chile, y girar brutalmente hacia el mundo de la izquierda, particularmente, no tanto el Partido Comunista, sino el Frente Amplio. Y yo tengo una visión mucho más crítica del Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio se ha moderado porque gobernar les ha exigido moderarse. Pero la pregunta que yo me hago, que yo creo mucha gente se hace en Chile, es si es que a la hora de volver a una situación similar al 2019, ¿no? Donde el Frente Amplio es oposición, socialismo democrático es oposición y gobierna la derecha o la centro derecha, si no van a volver a conductas anteriores, ¿no? Porque yo te diría, por lo menos en mi opinión, en el 18 de octubre y los durísimos meses que siguieron después, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, yo por lo menos no vi diferencia. Sí hago un distingo entre el socialismo democrático, aunque también creo que el socialismo democrático flaqueó, como lo dijo Paulina Bodanovich, ¿no? Flaqueó en condenar la violencia, flaqueó en tentarse con iniciativas que pretendían echar abajo un presidente democráticamente electo, pero me cuesta pensar que esa maduración, esa reflexión política en el Frente Amplio sea sincera y sea a largo plazo, ¿no?
El presidente Boric lo ha hecho varias veces, pero en general todo su giro y contragiro lo ha hecho él, digamos, Solo y él. nadie más, digamos. Yo no he Sí. visto ni a Gonzalo Vinter, ni a Diego Ibáñez, ni a los principales liderazgos del Frente Amplio secundarlo con quizá algunos casos particulares, Tomás Bodanovich y no mucho más. Pero yo creo que el peso de la prueba hoy día lo tiene el Frente Amplio. Por lo tanto, veo mucho más difícil la construcción de esos consensos, porque todavía me sigue pareciendo muy poco sincera o poco genuina la reflexión de ese mundo de la izquierda, al cual distingo del socialismo democrático. Yo creo que es un problema más extendido que el de la izquierda. Es un sistema político extraordinariamente fragmentado y polarizado, porque los errores vividos durante el segundo gobierno del presidente Piñera, como desde la oposición, se están replicando bastante parecidamente ahora. ¿Ah? A lo mejor como venganza, pero no veo un escenario distinto. Pero ¿te puedo hacer un punto, una diferencia? ¿Sí? Con todas las diferencias que uno puede tener con ciertos sectores de la derecha, que lo hemos dicho también con Ignacio, yo no he visto a nadie de la oposición intentar echar abajo al presidente de la República, ni tampoco he visto a nadie de oposición cuestionando las facultades del gobierno para resguardar la seguridad del orden público como corresponde y como su deber constitucional, que son dos elementos estructurales de la convivencia democrática. Sí, es cierto, tienes toda la razón, pero también es cierto que un sistema político completamente improductivo por estos hechos. ¿Ah? Hay algo que miramos en el libro sobre experiencias de diálogo interpartidario e intraparlamentario. Y yo creo que en Chile estamos necesitando eso. No creo que los actores políticos, especialmente en el Parlamento, sean capaces por sí solos de superar la dinámica en que ellos mismos se han metido. Creo que crecientemente se genera la conciencia de que esto no va para ningún lado, pero no veo ningún paso para cambiarlo. Idea Internacional, no sé si se ubica en esa... Sí. Ellos tienen un manual que elaboraron a partir de experiencias nacionales de cómo facilitar el diálogo parlamentario. Han habido muchas experiencias en esta materia. La OECD también sacó una seguidilla de experiencias de europarlamentarios que facilitaban diálogos en sus parlamentos nacionales. Creo que estamos necesitados de algo así. No me imagino la dinámica política cambiando por sí sola, y si bien coincido con las críticas que se le hacen al Frente Amplio y al Partido Comunista como opositores, creo que el problema trasciende a esos partidos, no ha infectado al sistema político. Y eso requiere cambios en el sistema político, volver a, reducir radicalmente el número de partidos, castigar el discolaje, pero también elaborar nuevas formas de relacionarse. Cosa que en mi experiencia era relativamente simple de hacer hace, no sé, 25 años. En el sentido de que tú te sentabas con alguien, conocías su forma de pensar y lo que buscaban, y decías, bueno, en el medio nos encontraremos, y nos encontrábamos. Eso hoy día ya no existe, eso no se da. No, definitivamente no. Y creo que se va a requerir de un elemento externo que lo facilite. Ahora, sí, de nuevo en esa necesidad y entendiendo la dificultad de lograrlo, pero uno no tiene que renunciar a la pretensión de hacerlo. Yo no sé si es desviación personal mía, digamos, pero uno ve que los nudos neurálgicos de conflicto por esta falta de acuerdo están todos en cuestiones estructurales de largo plazo y que de alguna manera hicieron colapso, ¿no? O sea, tenían un ancho banda que aguantaba, pero de repente el ancho banda se cerró y no da más. Número 1, educación. Hemos visto el desastre, francamente el desastre indignante, ya no solo con los SLEP, con los paros de Atacama. O sea, esta noticia de que la Junaef es incapaz de haber entregado los útiles escolares sí, durante todo el primer semestre y que se va a demorar un mes más, uno dice, acá hay una falla estructural que como país tenemos que hacernos cargo. O sea, no es simplemente pasar la cuenta al gobierno, aprovechar el momento, no, hay una falla muy estructural detrás. Porque ¿cómo es posible que uno hable de la tercera, cuarta, quinta y 20ª derivada en educación y lo más básico de lo básico no sea capaz de volverlo? Lo que hablábamos, desarrollo económico. Hoy día tenemos un momento en que
parecía haber más consenso que el crecimiento importa, y aquellos que eran contrarios o más bien reticentes al desarrollo, al crecimiento económico, hoy día lo reivindican. Entonces hay una plataforma también de acuerdo a decir, recuperemos el crecimiento, y hagámoslo de una manera inteligente, con mirada a largo plazo, anclar nuestras renovadas ventajas en recursos naturales. Creo que se puede, pero parte del malestar que hemos tenido, yo estoy convencido de esto, lo hemos hablado con Gonzalo 1000 veces, tiene que ver con que Chile se estancó hace 10 años. ¿Ya? Y cuando los países te estancan, las oportunidades se frustran y las expectativas se frustran más todavía. Entonces, y perdón, para abonar a lo que dice Ignacio, y aquí desafiando un poco lo que hemos conversado, la gente obviamente está molesta, crispada y desorientada porque ve que sus principales liderazgos parecen fiesta curados, ¿no? Se tiran las sillas, se tiran las mesas, no son capaces de ponerse de acuerdo en las canciones con las que para el baile, digamos, y esto va mal, digamos, y va cada vez de mal en peor. Y yo creo que tiene mucho que ver mirando un poco lo que ha pasado en Europa. Hay que mirar, porque estas cuestiones son distintas, pero revelan ciertas tendencias estructurales de la política y de la naturaleza humana. Tiene que ver con que tanto en el mundo de la derecha como en el mundo de la izquierda, después de años de tener ciertos consensos estructurales, por alguna razón volvimos a la tribu, volvimos a mirar por nuestra orilla, volvimos a mirar por los extremos y nos olvidamos que es tendiendo puentes hacia el centro, no necesariamente hacia el centro político, sino hacia el centro del sentido común, de lo que necesitan las personas, de sus principales prioridades y urgencias, es la forma en que se avanza. Cuando yo me dedico a hacer política única exclusivamente para las causas identitarias propias, sean los seres sintientes, para el corto plazo, para el día a día, o el corto plazo, o la mera oposición, o los team patriotas, lo que sea, o la mera oposición, claro. Exactamente, esa cuestión es evidente que no te va a llevar a nadie, a nada, porque desde el nicho tú nunca vas a poder representar una gran mayoría. Pero ahí conecta con lo que dice Álvaro y rescatarlo, porque yo creo en esto. O sea, uno tiene que identificar ciertas causas que estén dotadas de épica, ¿no es cierto? De sentido, de misión país, donde uno pueda levantar a los ánimos, las esperanzas, los espíritus animales. Por Dale, así Álvaro, ilumínanos con la salida, porque además nos está pillando el tiempo. Y además salirnos del diálogo puramente político. Sí. Y yo creo que en Chile la están dando. O sea, la oportunidad que tiene Chile, por lo que ustedes han dicho, hidrógeno verde, solar, eólica, cobre, litio, etcétera, es gigantesca, no la hemos tenido nunca en nuestra historia. Esto de Chile, país desarrollado, es una realidad perfectamente posible. Está ahí. Pero se nos puede ir, la podemos dejar pasar. Pero la podemos dejar pasar, el sistema político no la está viendo. Pero a mí no me cabe duda que si tú reúnes a los actores sociales, los informas adecuadamente sobre la importancia que tiene, ellos le van a dar movimiento a esto. El problema es quién toma la iniciativa de convocar a los actores sociales, de ponerle en la mesa la información que está disponible para que le den rumbo a este país. Creo que esperar que la clase política de hoy haga eso es completamente ilusorio. Y no se trata de sustituirla, sino de generarle un apoyo social lo suficientemente grande para que la clase política tenga que escuchar. Oye, muchísimas gracias, Álvaro, nos tenemos que ir. Antes de irnos, muy corto, porque nos quedan solo 10 segundos, siempre le preguntamos a nuestros invitados, les pedimos que nos cuenten qué están leyendo, qué libro tiene el velador, qué serie están viendo en alguna plataforma. Uy, terrible pregunta, porque solo uno. Nunca me aprendo los nombres, se los puedo mandar. Pero estoy leyendo un libro sobre el miedo. Cómo el miedo está dominando el quehacer social y político y cómo oscurece la visión de oportunidades. ¿Y título o autor? Te los tendré que mandar. Te lo vamos a pedir y la próxima semana lo vamos a recomendar. Qué miedo. Ya, oye, muchas gracias, Álvaro, Ignacio, y nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.